para entender la fiesta de hoy. El domingo pasado tuvimos lo que llamábamos o titulamos la fiesta del amor, la fiesta del Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo es ¿qué? El amor hecho ¿qué? Persona. El Espíritu Santo, como habíamos hablado en las catequesis, 4 o 5 domingos que estuvimos hablando sobre el Espíritu Santo, una de las cosas, una de las funciones del Espíritu Santo era ¿qué? Recordarnos o terminar de profundizar el misterio que Dios, a través de Jesús, nos había venido a comunicar. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo, o lo que nos dejó Jesús, guiado Jesús por el Espíritu Santo, nos lo dejó todo ¿qué? Como comprimido, en cápsulas, nos lo dejó. Necesitamos que eso sea ¿qué? Descomprimido. Por eso Jesús decía, es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque lo que les dejé todos son ¿qué? Comprimidos, dichos y hechos comprimidos. Es necesario que yo me vaya para que venga ¿qué? El mismo que hizo todo esto en comprimido, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice Jesús, os llevará a la verdad ¿qué? Completa, a la verdad completa. Entonces, según eso, es lo más lógico que la iglesia, después de la fiesta de Pentecostés, nos coloque a meditar uno de los 3 misterios, o aquí se dan los 3 misterios, podríamos decir, se dan los 3 misterios, los 3 misterios que son netamente católicos. ¿Cuáles son los 3 misterios netamente católicos? A ver, ¿cuáles son los 3 misterios originales de nosotros los católicos que podemos decir, esto es nuestro? Obvio que la que estamos celebrando, la Santísima Trinidad, la Santísima. Como tomando aquí la palabra de la primera lectura, búsquense, pregunten si otro pueblo ha hecho eso Dios, de acercarse, y nosotros le podríamos decir, ¿qué religión tiene el misterio de la Trinidad? Ninguna. Primer misterio original, y cuando digo misterio no son cosas, es que nosotros estamos acostumbrados a que misterio, oiga, eso es como muy misterioso. ¿Qué significa misterio entre nosotros? Muy ¿qué? Raro. Incluso hasta las personas, qué persona tan misteriosa. Es decir, es una manera de decirle qué persona tan rara. ¿De acuerdo? Entonces todo misterio, no. Para nosotros entendemos misterio como algo que funda, es decir, que le da piso al ser. Eso es misterio. Entonces, primero la Trinidad. Segundo misterio netamente católico, la encarnación. Dios que nadie ha visto. Y después, sobre todo después del pecado original, el hombre perdió contacto ¿con quién? Con Dios. ¿Y por qué decimos que perdió contacto? ¿Qué hacía Adán y Eva después de trabajar antes del pecado original? Hablaban con Dios. ¿Y cómo sabemos que hablaban con Dios? Porque dice el Génesis que después, cuando Adán y Eva pecaron, dice que Dios bajó ¿qué? A la brisa de la tarde. Los que hemos vivido en climas calientes, brisa de la tarde, ¿qué significa? ¿Qué hora es más o menos la brisa en la tarde? 4, 5 de la tarde, cuando el sol ¿a qué? Bajado y hay una suave ¿qué? Brisa. Entonces, en los climas calientes, donde el sol es muy fuerte, las personas salen en la tarde, en la tardecita. Recuerdo muy bien en la finca, durante el día cerca de la costa, entonces estábamos hablando de 30 y punta grados. En la tarde no sale nadie, ni el sol sale del calor que hace. Como a las 4 o 5 de la tarde salíamos, a estar que hay debajo de los árboles, a la brisa de la tarde, y efectivamente había que una brisa. Y dice, Dios salía con la brisa ¿qué? De la tarde. ¿Y a qué salía Dios? A hablar con Adán y Eva. Parece que la primera personificación que Dios tuvo fue ahí. Y lo reconocían como ¿qué? Como otro igual. Yo salí a hablar con ellos en la brisa de la tarde. ¿Qué hablaban? Muchas cosas. Pero sí comprendemos lo que dice el libro del Proverbios, que a veces nosotros no la creemos, que Dios encuentra sus delicias en estar con los hijos de los hombres. Dios encuentra sus delicias. La primera delicia de Dios después de los ángeles fueron ¿qué? Adán y Eva. Y aún hoy día, aún después del pecado, Dios tiene sus delicias con estar con nosotros. Entonces, como el hombre perdió la visión de Dios por el pecado, ¿qué se inventó? La encarnación.
encarnación. Y el Verbo se hizo ¿qué? Carne. Ahora bien, de la encarnación van a depender todos los demás misterios de Jesús. En este caso, ¿qué? Pasión, muerte y resurrección, y por tanto los sacramentos. Cuando decimos la Eucaristía, sí, pero antes primero tiene que darse la encarnación, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el tercer misterio? ¿Cuál es el tercer misterio netamente católico? Nosotros somos el tercer misterio. ¿En qué sentido? En que el hombre, por su nueva condición, es que divino. Es decir, estamos hablando que el tercer misterio original de nosotros los católicos, ¿cuál es? La divinización del hombre. Segunda lectura, ¿qué nos decía San Pablo? Los que se dejan llevar por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer, sino un espíritu de hijos, ¿qué? Adoptivos. Cuando se dice hijos adoptivos, significa que Dios nos está dando, más que jurídicamente, nos está haciendo partícipes de su ¿qué? Naturaleza. Ojo, naturaleza, no esencia, que es diferente. La esencia divina es única y repetible. ¿Para quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero sí nos hace participar de su vida. Entonces, para nosotros los católicos, el tercer misterio original es que la divinización. Ahora sí, ¿en cuál religión existe eso? Las otras religiones lo más que pretenden es, hombre, sea bueno, bondad ¿qué? Moral. Pero nosotros los católicos no estamos llamados a ser simplemente ¿qué? Buenos. Católico que se contente con ser bueno, perdió el año. Nosotros no estamos llamados a ser simplemente buenos, sea bueno, por Dios. Nosotros estamos llamados ¿a qué? ¿A ser qué? Santos. ¿Somos o no somos santos? Padre, pero si yo conozco, es más, Padre, el que me trajo, si usted supiera aquí me trajo para el... y se levantó la mano, sí, todos somos santos. ¿Por qué digo que todos somos santos? ¿Por qué? Porque el día que nos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese día nos hicieron templos de Dios, nos hicieron vasos sagrados de Dios. Ahora, nos dieron el ser, pero el hacer, eso es otro cuento. Ya eso sería una tarea también ¿de qué? De nosotros. Me explico otra vez. Uno ve un drogadicto, un borracho tirado en la calle y uno que dice, uy, qué pesar, qué pesar, qué pesar. Pero porque está ahí tirado en un caño, ¿esa persona perdió su naturaleza humana? No la perdió, sigue siendo humano. Tan sigue siendo humano que tratamos de ayudarle, hombre, vaya, quítese esa borrachera, báñese y vuelva a trabajar. Entonces, él sigue siendo humano, aunque su comportamiento no es humano, ni siquiera animal, porque un animal no toma. Solo las bestias toman, nada más. El ser humano no debería de tomar, pero otro cuento. Eso hace él. Nosotros en la vida cristiana es exactamente lo mismo. Dios nos dio el ser de hijos de Dios. Por tanto, ser un hijo de Dios significa que ser, ¿qué? Santos. Nos falta mucha lectura de la palabra, definitivamente, porque Pablo, ¿cómo empieza Pablo algunas de sus cartas? A los santos de Éfeso. Otra, a los santos de Corintio, por Dios. Cuando uno lee la carta a los Corintios, uno dice, a los santos de Corintio, qué manada de sinvergüenzas. Tanto que la comunidad de Corintio tenía ¿qué? Un caso de incesto. El hijo viviendo con la esposa del papá. Y a los santos de Corintio, a los santos de Roma. Y Pablo y la comunidad cristiana primitiva decía, Santico, Santica, usted es santo. Como para estarle recordando su condición, usted es santo. Pero entonces, ¿dónde está el problema? En el actuar. Somos, no tenemos necesidad de andar haciendo maromas para hacerlo, ya somos. Ahora, tenemos que ser coherentes con eso que ya somos. Como el borracho tiene que ser coherente con su humanidad, nosotros los católicos debemos ser coherentes con nuestra ¿qué? Condición, nueva condición, hijos de Dios. Ahora sí, los que vienen por primera vez, ¿quiénes son santos? Aunque nos dé pena, aunque estemos así por ahí. Que
nos queda por tarea desarrollar eso, sí, y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, entendamos esto. Dios nos ha llamado y el misterio de Dios nos ha llevado a ser ¿qué? Divinos. Ya nos dio nos dio el 99,9%, falta el resto. Como la gotica de agua, falta al cáliz. ¿Para qué? Para tener completo el sacrificio, el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿De acuerdo? Son entonces los tres grandes misterios. Lo demás, toda la vida de la fe depende de esos tres grandes misterios. Bien, ahora sí, si colocamos atención a la oración colecta, la iglesia pide profundizar básicamente en tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas que la iglesia pide que profundicemos? En primer lugar, pide tres cosas. Uno, profesar ¿la qué? La verdadera fe. Dos, conocer la gloria de la Trinidad. Y tres, adorar la Trinidad. En ese esquema que la iglesia en su liturgia, y recuerden que la iglesia cuando coloca algo en la liturgia, detrás de eso hay todo un estudio ¿qué? Bíblico, magisterial, patrístico, etcétera, etcétera. De tal manera que eso no es arbitrario. ¿Qué les llama la atención en ese esquema que propone la iglesia? Dice primero que profesen la fe. ¿Qué significa profesar la fe? Hombre, yo creo en eso. Pero la pregunta es, ¿en qué cree usted? Porque viene como segundo conocer. ¿Qué está primero, profesar o conocer? Entonces, ¿por qué la iglesia coloca el conocer de segundo y no de primero? Porque cuando nos está diciendo profesar la fe verdadera, eso significa que nosotros tuvimos un conocimiento previo. ¿De quién? De Dios. Previo de Dios. Y como ya tenemos el conocimiento previo de Dios, ahora sí tenemos la capacidad de decir, creo en Dios Padre Todopoderoso. La iglesia no se mete en este momento, hoy, a que nosotros profundicemos si existe o no existe Dios. Se supone que todos los que estamos aquí creemos en Dios. ¿O no? ¿O hay alguno, padre? La verdad es que yo tengo duda, padre. Yo no sé, padre. Yo veo tantas cosas, padre. Yo veo tanta hambre, tanta injusticia, que la verdad es que yo no sé si Dios existe o no. Porque si Dios existe, ¿por qué tanto qué? Mal en el mundo, ¿o no? Y está bien que nos preguntemos eso, muy bien, no teman a eso. Oye, padre, es que yo tengo tentaciones contra la fe, no hay ningún problema. Tener tentaciones contra la fe, no hay ningún problema. Antes, al contrario, muy bueno y ojalá que sigas teniendo muchas. A ver si piensas, sí, porque algunos las neuronas no las usan y eso es malo. ¿Por qué? Porque Darwin había dicho una cosa, que miembro que no se usa se atrofia y hay unos cerebros que están apenas divinos para hacer una ¿qué? Un trasplante. El que no lo usa, dale Señor el descanso eterno. Hay que usarlo. De ahí que Chesterton decía, cuando uno entra a la iglesia, ¿qué hace? Se quita el sombrero, mas no la cabeza. Quite el sombrero por respeto, pero un católico nunca se quita la cabeza. ¿Qué significa eso? Que un católico ¿qué? Piensa. No me canso de decir, las personas más inteligentes de este mundo deberíamos de ser los católicos. ¿Por qué? Porque tenemos dos conocimientos, el natural y ¿cuál otro? El divino. Dos conocimientos. Un racionalista solo tiene ¿qué? El conocimiento natural. No, yo solo creo en lo que veo, toco, huelo. El resto, ese cerebro está apenas para ser trasplantado. Está intacto, virgen. Porque creer en solo lo que yo veo basta una neurona. Pero nosotros tenemos dos conocimientos, el natural y el de Dios. Por eso San Agustín tenía razón. Nadie niega a Dios, nadie, sino cuando tiene razones para desear que no exista. Los que dicen, no, es que Dios no existe, hay razones para negarlo. ¿Por qué? Por tu comportamiento, por tu promiscuidad, por tus robos, por tus cosas. Claro, te conviene que no exista Dios, nada más por eso. Pero un verdadero hijo de Dios sabe que existe. Pero como ese no es el problema, la fiesta de hoy no es para saber y hacer una apologética si Dios existe o no existe. Sabemos que Dios existe. Cualquier ser humano sabe que existe Dios. Y aquí repito otra vez una de las frases que
me quedaron resonando desde mis estudios filosóficos. Nietzsche, ¿se acuerdan? Entre muchas cosas que dijo Nietzsche, que decía, Dios hizo al hombre a su imagen, también nos hizo que somos capaces de hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza. ¿O no? Claro, hijitos, el ser humano necesita su propio Dios y cuando no logra conectar con el Dios verdadero, se inventa su Dios. Si no existe, me la invento. Para algunos, su Dios, ¿qué son sus Dios? Su inteligencia, sus neuronas. Allá están muchos que hicieron de las neuronas su Dios, allá están en una UCI, pues que su Dios los salve. Ese era su Dios, que su Dios los salve. Así como le dijeron a Jesús, tú eres el Hijo, que te salve tu Dios. Ahora sí, tu Dios eran las neuronas, dile a tus neuronas que te salven. Para otros, su Dios, ¿qué era? Unos pedazos de papel, listo, los billetes, listo, que te quiten el cáncer, que te lo quiten. Para otros, ¿eran qué? Sus músculos, listo, que tus músculos te salven. Porque algunos de tanto inyectarse, están que se acaban. Para otras, ¿era qué? Su belleza. Y de tanto estirar y escoger y succionar, ya después no tienen entonces siliconas, y ahí están, a punta de plástico, que no se pueden tocar porque no las pinche, no las mire, porque eso sale toda la... Listo, ese es su Dios. La silicona es su Dios, listo, hágale con su Dios, eso es su... Para otros el trago, para otros el vicio, listo, que tu Dios te salve. Eso es lo de ellos. Nosotros conectamos con nuestro ¿qué? Dios, el único. Por eso la primera lectura pregunta a otros pueblos, etcétera, y algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación, etcétera, con prodigios, etcétera. Dios, ¿qué te hizo? Hizo con vosotros prodigios. Reconoce pues hoy en tu corazón que el Señor es el único Dios. De ahí nosotros no tenemos ningún problema. La fiesta de hoy, insisto, no es para hacer una apologética, una defensa sobre si Dios existe o no existe. La fiesta de hoy es para que profundicemos. Entonces, ya tenemos el conocimiento previo, Dios existe. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ese Dios que sabemos que existe, entonces llega el Espíritu Santo y ¿qué hace? Lo abre. ¿Y qué encontramos? Que ese Dios único del Antiguo Testamento que estaba comprimido, ahora llega Jesús y el Espíritu Santo y ¿lo qué? Lo descomprime. ¡Oh, sorpresa! Nos damos cuenta que Dios no es un solterón. ¿Sí? Dios no está por allá en su mundo ideal rascándose la panza. No, Dios nos describe, el Espíritu Santo nos dice, Dios es familia. Para ustedes, padres de familia que están con sus hijos, Dios es familia, increíble. La Santísima Trinidad es familia. Y esa Santísima Trinidad, entonces, si hay familia, estamos hablando de un Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nos describe el Espíritu Santo. De tal manera que tenemos entonces lo siguiente. Vamos, dice, a profesar la verdadera fe. Y en la verdadera fe nos dice, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo entendemos esa realidad? Bueno, 3 personas y un solo Dios que a veces nos ponemos ¿a qué? A darle y a echarle, Padre, es que precisamente usted lo acaba de decir, Padre, uno tiene que pensar, pero ese pensar tiene sus límites, cuidado, no sea que nos pase lo de San Agustín. Agustín, échele y échele cabeza, como así que 3 Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios es un solo Dios y que ahora no, ¿cómo es ese cuento? Entonces caminaba sobre la playa, y como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y échele, y un niñito que estaba jugando en arena, dicen que estaba haciendo un huequito en arena, cavándolo, y Agustín, bueno, voy a descansar. Chino, ¿usted qué está haciendo? No, es que voy a meter toda esa agua aquí. Es más fácil que yo meta todo el agua del océano aquí, que usted comprenda la Trinidad. Pues con esas palabritas, suficiente. La Trinidad como misterio no es para entenderlo, ¿es para qué? Sumergirse en él. Los misterios no son para entenderlos, no son para entender. Ay, Padre, con razón, ahora entiendo. No son para comprenderlo, es para qué sumergirse en ellos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo así que, Padre, 3 personas? Muy sencillo. A veces, hijos, las cosas que parecen complicadas son las cosas más que sencillas. ¿Por qué? Porque hay algo que tiene Dios. Dios es como un niño, supremamente sencillo. De hecho, no me canso de decirlo,
una de las grandes sorpresas que vamos a tener cuando estemos en el cielo, porque todos, por más dañado que sea, va a tener que hacer paseo al cielo, porque el juicio es allá, no es en el infierno, es en el cielo. Nos vamos a dar cuenta que Dios es como un ¿qué? Niño, es un niño sencillo, sencillo. Lo hizo Dios así, nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso el eclesiástico dice, Dios hizo al hombre sencillo, pero el hombre se complicó con sus vanos ¿qué? Razonamientos. Solo los que se hacen como niño entrarán en el reino de los cielos. Y nos vamos a dar cuenta de que Dios es supremamente ¿qué? Sencillo. Es un niño, Dios es un niño. Entonces, esa sorpresa. Pero para que no nos compliquemos mucho. Padre, ¿cómo es eso? Diga que estamos en Marte. ¿El planeta qué? Marte. Y pudiéramos ver la Tierra. Entonces, ¿qué diríamos nosotros si somos marcianos? Si somos marcianos, ¿qué diríamos? Entonces, vemos allá con binoculares la Tierra. Uy, mira, ya está ¿qué? La Tierra. ¿Quiénes viven allá? Los terrícolas. Los terrícolas. ¿Qué naturaleza tienen los terrícolas? Humana. ¿Cuántos terrícolas estamos ahorita? 7.000 millones de terrícolas. 7.000 millones de habitantes. De esos 7.000 millones de habitantes, ¿cuántas naturalezas hay? Una naturaleza. Ya lo dijimos, se llama naturaleza ¿qué? Humana. Que algunos vivan como de otra naturaleza, eso es otro cuento. ¿Ve? Que algunos quieren la naturaleza de animalidad, listo, eso es problema de ellos. Que algunos quieren vivir como la naturaleza vegetal, listo, son ellos. Que quieren vivir naturaleza angélica, listo. Pero la naturaleza que tenemos todos en común aquí es la naturaleza ¿qué? Humana, de tal manera que podemos decir, ¿cuántas humanidades hay? Una. ¿En cuánto se abren esa humanidad? En 7.000 millones. ¿Cuál es el problema de Dios? ¿Cuántas naturalezas divinas hay? ¿Cuántas personas? 3. Padre, pero ¿por qué tan poquitos? Caprichos del jefe. El jefe, la naturaleza divina es solo una y en 3 personas. Solo ellos 3, ese club sí es exclusivo. Listo, eso es todo, no hay ningún problema. Como les dijo, me perdonan los campesinitos, solo así podemos entender. Ya para más estudio, pues me dicen y empiecen a leer la Suma Teológica de Santo Tomás y otras cosas más. Tenemos entonces profesar la fe en Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si estamos diciendo que Dios es Padre, significa que Él que engendra. Pero aquí tenemos otro problema. Cuando nosotros escuchamos la palabra engendrar, ¿qué evoca la palabra engendrar? Dar vida, ¿qué más? Amar, dar vida, darse, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, significa, en la lógica del engendrar, significa que tienen que haber, ¿qué? Mínimo 2 personas, 2 personas. Eso es sí y no. Porque ahí está nuestro punto. Normalmente no dice engendra, inmediatamente uno dice, bueno, los animales de engendra significa que macho y hembra. Si los hombres engendran, bueno, un hombre y una mujer. Eso es un aspecto del engendrar. Pero el verdadero engendrar, ¿cuál es el máximo engendramiento que puede dar un ser? ¿En dónde está? Aquí en la mente. La fecundidad más grande está aquí en la mente. Me explico también, muy sencillo. ¿Cuántas veces nosotros mismos utilizamos ese lenguaje? Por ejemplo, dicen, el padre de la mayéutica. ¿Quién es el padre de la mayéutica? A ver, los filósofos. ¿Quién? Sócrates, padre de la mayéutica. El padre del marxismo. ¿El padre de qué? De la electricidad. Por ejemplo, uno que le dicen, ¿Benjamín qué? Otro, el padre del hinduismo, el padre del budismo. Entonces, ¿es que ellos se unieron a una mujer y engendraron eso? No. ¿Por qué le decimos padre? Porque ellos lo idearon, no cranearon y lo plasmaron. Eso se dice, el padre de tal cosa. El padre de la escolástica, Santo Tomás de Aquino. El padre de tal cosa, ahí está. El padre del franciscanismo, Pachito. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros podemos entender. La creación más grande, el engendrar más grande está aquí en nuestra mente. Lo más grande es acá. Por eso muchas veces hemos escuchado, el mundo lo mueven las ideas, las neuronas. Aquí, en esto se gesta. Ahí tenemos entonces la realidad de Dios. Dios
Su memoria, podríamos decir que Dios Padre es como la memoria, es el vientre. El Hijo, la inteligencia, inteligere y leer dentro, y el Espíritu Santo, el amor. Por eso se repercute en nosotros. Una Trinidad en pequeño, memoria, inteligencia y voluntad. Somos una Trinidad en pequeño. Ahí tenemos entonces la realidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conocer la verdadera ¿qué? Trinidad. Profesar la verdadera Trinidad. Dios es Padre. El Hijo porque es engendrado, Jesús es engendrado. Ahora, ¿cómo engendra el Padre? El Padre engendra al Hijo, pero ¿lo engendró o lo engendra? ¿Qué sería lo correcto? ¿El Padre engendró al Hijo o el Padre engendra al Hijo? Hablar de que engendró al Hijo significa que en Dios hay pasado, presente y futuro. En Dios no existe el tiempo. Dios no existe el tiempo, ojo. Si no se precisa eso, caemos en errores. Dios Padre engendra al Hijo. Cuando digo engendra al Hijo es porque permanentemente lo está ¿qué? Dando. Permanentemente. Lo engendra, lo da de una manera diferente a nosotros. Y el Espíritu Santo, ¿qué es? La contemplación del Padre y del Hijo, que es tanto, que brota en otra persona, que llamamos ¿qué? El Espíritu, el amor de Dios. ¿De acuerdo? Eso es lo que la fe verdadera. El Padre que engendra, el Hijo que es engendrado, y de esos dos seres brota entonces el Espíritu Santo, fuego de amor. Profesar la fe verdadera. Nosotros mismos igual, nosotros somos continuamente engendrados por Dios. San Pablo lo dice filosóficamente. En Él somos, nos movemos y existimos en el ser, pero en la nueva condición que tenemos, nosotros permanentemente estamos siendo engendrados por Dios. Nos mantiene Dios en la nueva condición de hijos de Dios. Y segundo, conocer la gloria eterna. Cuando escuchamos la palabra gloria, ¿qué entendemos por gloria? Algo que magnífico, grande, sí y no. Porque gloria, bíblicamente hablando, ¿qué significa? El amor. Gloria es amor, porque gloria ¿qué es? Kabod en hebreo, y eso significa el peso de una persona. Es decir, la gloria de Dios, el peso de Dios, ¿cuál es? El amor. Entonces, ahí tiene razón la iglesia cuando coloca conocer la gloria. Entonces, se dice conocer la gloria, inmediatamente nosotros captamos lo que el domingo pasado dijimos con el don de la sabiduría. La iglesia, nosotros los cristianos, tenemos un nuevo conocimiento de Dios. ¿Cuál es el nuevo conocimiento? El saber, la sabiduría. Y recordábamos la sabiduría, que era el saboreo de Dios. El saboreo de Dios. Conocimiento de Dios, conocer la gloria de Dios, significa conocimiento amoroso de Dios, el saboreo de Dios. La gloria, conocer la gloria es eso, conocer. Y cuando decimos conocer la gloria eterna de Dios, entonces vamos a comprender qué hace el Padre, qué hace el Hijo y qué hace el Espíritu Santo. El Padre, ya lo dijimos, lo primero que hace es ¿qué? Engendrar. Y el Padre a nosotros también nos está ¿qué? Engendrando. Nosotros estamos en este mundo no fue porque papi y mami un día se dieron un piquito y después no pudieron parar, y entonces no, estamos aquí ¿por qué? Porque Dios lo quiso. Y eso es importante, incluso sanador. La fiesta de Dios debe ser sanadora. Cuando nosotros todavía andamos echándole vaina, es que papi esto, mami esto, luego olvídese papá y mamá, instrumento nada más. Mi Padre es ¿quién? Dios. Dios es mi Padre. Y yo estoy aquí porque a Él le dio la regalada gana. Y de 300, 200, bueno, yo no sé cómo va la cantidad. En mi tiempo, un papá podía tirar 200, 300 millones de espermatozoides. Hoy yo creo que no, para el gasto apenas, dicen algunos. Es tanta la debilidad que hay hoy día. No, padre, es que no. ¿Y usted qué? ¿Por qué no tiene? No, padre, es que hay espermatozoides, padre, es como por 10 millones. Va, eso. No, pues al paso que vamos ya esto se nos va a acabar el planeta, pues. Entonces, en mi tiempo eran esa carga, 300 millones. De esos 300 millones, de malas, solo yo estoy aquí. Los demás los casqué. Dios, el día que se unió papi y mami, dice, de esos 300 millones, yo te quiero a ti. Y le puso el localizador GPS para que no se perdiera, y el chinito llegó. ¿Por qué usted? Porque
Yo lo quiero hacer, punto. ¿Dónde dice eso? Pablo, Dios nos amó desde toda eternidad. ¿Qué significa Dios nos amó? Pues que pensó en mí. Y pensó en mí tanto, me dice, pensemos y meditemos esto. Dios un día dice, bueno, ya conozco a fulano, pero yo tengo en mi mente a fulanita y a fulanita de tal. Y Dios un día, no aguantando más las ganas, ¿qué hizo? Pues ya es hora que nazca fulano, ya es hora que nazca fulanita, y nos mandó acá. Aquí estamos, por gracia de Dios. San Pablo tiene razón, por gracia de Dios soy lo que soy. Por gracia de Dios estoy acá. Eso hace Dios Padre, nos da el ser y también entonces después nos mantiene en el ser. 2, ¿qué hace el Hijo? Como nosotros, por la realidad del pecado original y luego el pecado personal, nos distanciamos de Dios, nos separamos de Dios. Entonces, ¿qué hace el Hijo? Viene a arreglar esta situación. Entonces, el Hijo nos ¿qué? Redime. La misión del Hijo es ¿qué? Redimirnos, sacarnos, liberarnos ¿de qué? De la esclavitud del pecado, que San Pablo lo recuerda hoy otra vez. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino de hijos ¿qué? Adoptivos. Entonces, la misión del Hijo que es rescatarnos del pecado. Y de ese rescate se inventa entonces la genialidad de ¿qué? De la iglesia. Y dentro de la iglesia, los ¿qué? Sacramentos, para que el hombre no solo una vez sea redimido, porque Dios sabe cuán débiles somos, podemos volver a caer, y nos dejó entonces el invento de ¿qué? La confesión. Nos dejó la confesión, nos dejó ¿qué? La Eucaristía, para mantenernos en ese ser. Entonces, la misión del Hijo es redimirnos. ¿Y cuál es la misión del Espíritu Santo? Santificarnos, divinizarnos. Esto empieza en la condición que San Pablo hoy nos dice, empieza el día que nos bautizaron. El día que nos bautizaron empezó la carrera ¿de qué? De la divinización. Se nos dejó como en prenda el granito para ser divinos el día que nos bautizaron. Lo triste, como hemos dicho, lo triste es que algunos, como no les volvieron a recordar su nueva condición, esta nueva condición se echó a perder. El día que ustedes trajeron a la iglesia a sus hijos, le pidieron a la iglesia ¿qué? El bautismo, y se comprometieron ¿a qué? A educarlos, formarlos en la fe. Es decir, que todos los días papá y mamá le están recordando a sus hijos cuál es su condición. ¿Qué quiere Dios? De tal manera que la labor de un padre de familia es hacer un hijo ¿a qué? ¿A su imagen y semejanza? No. La misión de un padre de familia ¿cuál es? Hacer al hijo a imagen y semejanza ¿de qué? De Dios. Por eso incluso cuando corrijan a sus hijos, nunca los corrijan porque les desobedecieron. No. Nunca corrijan a sus hijos con rabia, nunca corrijan a sus hijos porque los ofendieron. Un padre de familia nunca corrige por eso, no. Un padre de familia corrige a sus hijos, ¿por qué? Porque se alejan de su padre, Dios. Porque se están deformando su condición ¿de qué? De hijo de Dios. Papá y mamá, los hijos, recordamos que los hijos no son de ustedes. ¿Son de quién? De Dios. Con la gravísima responsabilidad que un día Dios les va a decir, tus hijos, muéstramelos, muéstramelos. Y Dios que quiere ver en cada uno de nosotros a su Hijo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo nos va haciendo divinos. ¿Y por qué el Espíritu Santo nos santifica? Porque el Espíritu Santo, que es amor, ¿qué es lo propio del amor? El amor, dice San Agustín, o los encuentra iguales, ¿o qué? O los hace iguales. Por eso, padres de familia, que tienen que velar que sus hijos permanezcan continuamente en comunión con el amor, porque es el amor el que los va haciendo ¿qué? Iguales a Dios. Es el amor, repito la frase de San Agustín, nos encuentra iguales o nos hace ¿qué? Iguales. Esa es la santificación y en este caso nos hace igual a Dios. De tal manera que el Espíritu Santo nos va a llevar a la plenitud completa. ¿Cuál es la plenitud completa? La que dice San Juan, ahora somos ¿qué? Hijos. Pero un día, ¿qué pasa un día? ¿A cuál día se refiere San Juan? El día que estemos ¿con quién? Con Dios. Pero un día seremos ¿qué?
semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos tal cual es. Esa frase a mí me fascina, no me canso de contemplarla, no me canso de meditarla. Yo le digo al Señor, Señor, regálame un poquito, hazme vislumbrar un poquito cómo será eso. Entonces el Señor me lo hace entender por otra parte. Hoy soy hijo de Dios, pero si no corono el cielo, entonces, ¿qué pasa? Iré al otro lado. ¿El otro lado cuál es? El infierno. Y en el infierno entonces seré semejante al que elegí amar, el diablo. Uy, qué feo, ese bicho muy feo. Como dicen los niños, no gusta. ¿De acuerdo, niños? Entonces, en esta vida tenemos que ponernos las pilas. Mientras más tengamos a Dios, mejor. Ahora, ¿cómo obtenemos a Dios? Ya lo dijimos. ¿Cómo obtenemos a Dios? Por la oración. Por la oración. Mientras más oremos, mejor. La oración es la primera que nos va transformando. ¿Se acuerdan la transfiguración? Jesús fue a solas a orar y transfiguró. Un católico que ora se va divinizando. Luego la confesión. Cada confesión que hagamos bien hecha es una divinización. Ni se diga la comunión. Ni se diga la comunión. Ojalá nos pasara lo de Felipe Neri. Ojalá. Recuerden una de las cosas que le pasó a Felipe Neri, que lo tuvimos en estos días, Santico. Recibió su Pentecostés, 1544, el Pentecostés de Felipe Neri. Felipe Neri estaba en oración, extasiado, viendo el cielo. Parece que estaba con la boca abierta. Y dice que del cielo, como Isaías, llegó una bolita de fuego y se la tragó. Una bolita de fuego y lo quemaba y le decía, Señor, basta, basta, basta. Se le clavó en el corazón. ¿Y qué pasó con el corazón de Felipe Neri? Se duplicó. Entonces, imagínense el corazón de Felipe así. ¿Qué pasa cuando uno tiene el corazón más grande? Puede morir. ¿Por qué? Porque llegan las costillas y no, de aquí no pasa. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le quebró las costillas. 2 costillitas le quebró aquí a Felipe y entonces Felipe andaba así, con una bola así, aquí en el pecho. Y era el corazón que se le había hecho grande. Cuando le hicieron la autopsia se dieron cuenta. Sus costillas estaban quebradas y su corazón grandísimo, grandísimo. Cada santo tiene su cosa. Felipe era un enamorado de Dios. Y cuando hablaba, cuando estaba en la Eucaristía, era Felipe Neri, era Felipe Neri que duraba 2 horas ¿era Felipe Neri? Sí. Felipe Neri, cuando llegaba el Cordero de Dios en la misa, tenía ese éxtasis de amor. ¿Y adivinen cuánto duraba del Cordero de Dios hasta el final? 2 horas. ¿Qué hacía el sacristán y los que estaban con él? Pues en el Cordero de Dios apagaban las velitas del altar, se iban y colocaban un letrero. Felipe, el Padre, está en misa. Y todo el mundo se iba a sus quehaceres, regresaban dentro de 2 horas que Felipe continuaba la misa. El amor de Dios, el fuego del amor de Dios. Entonces, la Eucaristía es la que va encendiendo y alimenta cada vez, porque la Eucaristía es fuego de Dios. ¿Se acuerdan? Jesús, he venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. Los santos padres, un Gregorio Magno y otros decían, cuando un cristiano comulga, dice, sus ojos salen fuego. De sus labios, de sus bocas, dice, salen ríos de fuego. Y el demonio huye. El demonio huye. Razón entonces, y comprende uno por qué el enemigo le da tan duro a la Santa Misa. Qué pereza, qué flojera. Padre, es que todo siempre es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué no es lo mismo? ¿Y qué es lo que realmente es lo que renueva y da gusto a esto? El amor, que es lo que nos falta. Cuando uno ama, no existe rutina, no existe. Antes, al contrario, el amor sigue creciendo y creciendo. Eso hace entonces el Espíritu Santo en nosotros, de tal manera que podemos decir entonces, ¿cómo vive un hijo de Dios? ¿Cómo vive? Y si se nos preguntan, ¿cuál es nuestro apellido? De la Trinidad. Id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo vive un hijo de la Trinidad? Primero que todo, vive de fe. Y cuando hablo de fe, no solo de la fe creo en Dios Padre, sino la fe bíblica. He creído en el amor.
Porque quedarse solo en la fe intelectual, en la fe dogmática, eso no convierte y esa fe no arrastra. Lo que arrastra es ¿qué? El amor, el amor. Por eso la fe que se nos pide a nosotros es la fe bíblica, es decir, creer en el verdadero amor de Dios. Entonces, por los sacramentos, saber entonces que Dios solo se da a los pequeños, a los humildes, a los soberbios y orgullosos, no. 2, el Espíritu Santo, la vida de Dios en nosotros nos da un sentido de ¿qué? De eternidad. Y cuando digo sentido de eternidad, significa que, como Pablo, que nos ha liberado de la esclavitud del temor. ¿Por qué? Porque quien no vive sentido de eternidad siempre anda angustiado. Una persona que no vive en Dios, no cree en Dios, anda siempre angustiada. ¿Por qué? Por el mañana. ¿Qué dice Jesús? No se angustéis por el mañana. Miren los pájaros, miren las flores del campo. Eso no significa echarse en las petacas. Un cristiano jamás vive así con los brazos cruzados, ni riesgo. Un cristiano, brazos cruzados, qué pena, usted no es cristiano, no es cristiano. Un cristiano trabaja siempre, pero con sentido de eternidad. Tan sentido de eternidad que a un cristiano no le importa si los hombres lo aceptan o no lo aceptan, si le aplauden o no le aplauden. No, mi gloria y mi trabajo es ¿quién? Para Dios, nada más, sentido de eternidad. Ese sentido de eternidad lo hace a la persona ser ¿qué? Heroica, lo hace ser heroico, es decir, que pasa por encima y como San Pablo dice, ¿quién me podrá apartar del amor de Cristo? El hambre, la desnudez, todo eso, nada de eso. Otra cosa, y como hoy para tomar el evangelio de hoy, id y haced discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Cómo sabemos si la Trinidad, o no, por lo menos estamos dejando que la Trinidad viva en nosotros, o no es que viva porque ya está, sino que la Trinidad actúe en nosotros cuando tenemos celo por la salvación de los hombres? Un hijo de Dios, un trinitario, utilicemos esa expresión, un trinitario sufre. San Pablo dice, ¿están alegres con qué? Con los que ríen, llorad con los que lloran. Entonces, nosotros, ¿con quién es el que tenemos que llorar primero? Con Dios, al ver que muchos que se pierden. Un hijo de Dios le duele que muchas personas se pierdan. Por eso cuando nosotros le echamos vainas, perdón la expresión, vaina a otro, es que es robar, es malo. A ver, ¿por qué le estamos diciendo eso? ¿Porque no lo podemos hacer nosotros o porque nos duele la pérdida del hermano? Porque a veces, en muchas ocasiones, le decimos cosas a los demás. ¿Por qué? Por rabia, porque yo no lo puedo hacer. Entonces no vale la pena. Si lo digo es porque me duele. Y rían con el que ríe. ¿Con quién tenemos que reír? Con Dios, porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y finalmente, para terminar con la fiesta que quedó de telón de fondo hoy, que ayer la celebramos porque no la perdíamos por nada, pero nos quedó de fondo, pero la digo porque yo sé que a Papá Dios, a Jesús y al Espíritu Santo les gusta. ¿Quién? María. ¿Por qué? Porque hoy es 31 de mayo, fiesta de la visitación de María Santísima a su prima Isabel. Culminamos el mes de mayo, mes de María, y no podemos dejar a nuestra Madrecita del Cielo por ahí despachada, aunque les digo, ayer la celebramos acá. ¿Por qué? Hay un misterio aquí. ¿Cuál es? Nos dice Jesús, nadie va al Padre, sino es que por el Hijo. Pero Jesús mismo dice, nadie va al Hijo si el Padre no se lo concede. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un problema. Porque aquellos que dicen, no, es que yo no necesito a nadie, yo puedo llegar a Dios Padre directamente. ¿Cómo así? Hermano, la audiencia, ¿cuándo la sacó? Y a ver, dígame, ¿quién sacó esa cita a usted? ¿Quién sacó esa cita con Dios Padre? Un momentico, nadie va al Padre sino es que por el Hijo. Entonces uno, oiga Jesús, sáqueme una cita con papá. Pero resulta que yo no puedo llegar al Hijo si el Padre no me lo concede. ¿Qué pasaría si eso se quedara así? Entonces, oiga, no, yo no lo conozco, y tampoco. Correcto. La que nos soluciona ese problemita es María.
De tal manera que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Nadie va al Hijo si el Padre no se lo concede. Entonces, el Padre, sabiendo que es un problema sin solución, ¿qué hace el Padre? Listo, yo le voy a revelar al Hijo. ¿Y quién nos revela? María. María es la que nos revela al Hijo. Por eso, un cristiano que no tenga en su corazón a su Madre del cielo, nuestra Madrecita del cielo, anda como Adán el día de la madre. Sin madre, perdido. Es María, hijitos del alma, es María la que nos dice, este es mi Hijo amado. Así como el Padre dijo, este es mi Hijo amado, María dice, este es mi Hijo amado. Es María. Solo María nos puede decir, este grupo es cristiano, este grupo no es cristiano, aunque tenga título de cristiano. Por eso nosotros, ojo hijitos, ¿cómo es posible que nosotros, católicos, asistamos a grupos donde y ojo, puede ser dentro de la misma iglesia, grave, un grupo católico donde el rosario ni se menciona? Grave. Y peor todavía cuando uno escucha a aún hermanos católicos hablar contra la Madre del Cielo. A ver, pregunta solo para los que aman a su mamá. ¿A quién le gusta que le saquen a solear a su mamá? Bueno, padre, depende. ¿Qué harían con esa persona? Padre, depende del contexto, ¿verdad? En ese momento, cuando alguien me dice así, desearía ser un sicario. Sí. Si no, pues sencillamente, si puedo, le digo algo a esa persona y obviamente ahí no vuelvo a poner un pie. ¿De acuerdo? Oiga, ¿cómo es posible que nosotros nos insultan a nuestra Madre del Cielo? Ahí frescos, ahí vamos, no, sí, María, no, sí es una mujer más, etcétera, una mujer más. No, María no es una mujer más, nuestra Madrecita del Cielo, nuestra Madrecita, esposa del Espíritu Santo, Madre del Hijo e hija del Padre. Así la conoce la Iglesia en los documentos oficiales. Lumen Gentium, María es hija del Padre, Madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Por eso es María en la Trinidad. Ella la que está directamente conectada a la Trinidad. Ella la que nos revela entonces al Hijo y el Hijo nos conduce ¿a quién? Al Padre. Entonces ese es el eslabón, ahí sí, eslabón perdido de la revelación. ¿Quién es? María. Y quien no encuentre ese eslabón pasará como los científicos que andan buscando, o los antropólogos que andan buscando el eslabón perdido para ver que el hombre descendió del mono, y entonces ahí andan todavía perdidos buscando el eslabón. Así andan muchos cristianos buscando el eslabón perdido que les conecte eso y no lo logran, no saben que lo tienen en sus propias narices. Y eso es María, ella la que nos dice quién es Jesús. Vea María, qué linda nuestra Madre del Cielo. María, conocemos bien a Jesús. Por eso cuando quieren meternos gatos por liebre, no, sí, aquí está Jesús y Jesús está, venga para acá, mamá es la del radar, mamá, huelas a Jesús. ¿Es Jesús? ¿Es verdad? No, mijo, eso no es Jesús. Entonces, chao, me pierdo. Entonces, excelente exorcismo, excelente radar para saber dónde está el Hijo, Santo Rosario. Apenas empieza a hacer el rosario y ese grupito se empieza a retorcer y todo, no es cristiano. Chao, ese grupo no es cristiano. Salga inmediatamente, piérdase de ahí. Ese grupo no es cristiano, mucho menos católico. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Venimos con muchas cargas, tú las vas a
Hablaremos como amigos, pues tú eres mi amigo fiel. Tomarás hoy mis angustias y la lucha seguiré. Oraré por mis hermanos, el que enfermo triste está, por la familia que sufre, pues de ti, mi Jesús,